Para la tercera ponencia tenemos a Juan Manuel Hernández Agramonte, quien es director para Perú, Bolivia y Paraguay de Innovations for Poverty Action. Juan Manuel Hernández es magíster en investigación en desarrollo internacional y bueno, como les repito, va a ser la ponencia correlacionada a lo que es la importancia de las evaluaciones de impacto en la toma de decisiones en gestión pública, mostrando la experiencia latinoamericana de su institución. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Manuel. Gracias. Hola, buenas noches. Quería agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al Instituto Nacional de Salud por el espacio que nos han dado para compartir algunas ideas con ustedes. Y mi presentación se va a centrar, como mencionaron, en la importancia de la evaluación de impacto en la gestión pública. Primero de todo, quería darles alguna descripción rápida de nuestra ONG, nuestra institución. Nosotros somos una ONG fundada por el economista Dean Karlan de la Universidad de Yale en el 2002 y nuestro objetivo es generar evidencia sobre qué funciona y qué no funciona en la política pública para la toma de decisiones. Nuestra metodología principal para generar esta evidencia son las evaluaciones de impacto experimentales, los Randomized Control Trials. Como trabajamos es aliándonos con implementadores de política como agencias del gobierno, por ejemplo el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o agentes de la sociedad civil como ONGs o empresas, y académicos de universidades nacionales e internacionales que pueden ser como por ejemplo MIT, Harvard, Yale, y Universidad del Pacífico, la Católica, etc. Normalmente nuestros estudios son financiados por entidades internacionales como por ejemplo el BID, el Banco Mundial, USAID, el MIT, pero a veces también por los gobiernos locales. Hemos hecho más de 500 evaluaciones de impacto a nivel mundial en más de 54 países y trabajamos en diferentes sectores como salud, protección social, educación, finanzas, etc. Entonces, la idea central de nuestra institución es que si nosotros juntamos políticas públicas y evidencia rigurosa, vamos a tener un mayor impacto en nuestras políticas, un mayor retorno social. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo esto se concreta? Les voy a dar algunos ejemplos que no necesariamente son de la región de Latinoamérica, pero que pueden ilustrar el mensaje que les quiero transmitir. Por ejemplo, podemos tener un problema de política que tiene que ver con el ausentismo escolar. Entonces, ¿cómo nosotros reducimos el ausentismo escolar? Este ejemplo es de la región de África y más en concreto de Kenia, donde el gobierno comisionó una serie de investigadores de nuestra red para identificar cuáles son los factores que causaban ese problema. Se identificaron dos principales, que eran, por un lado, era obligatorio llevar uniformes en la educación en Kenia, pero en el 90 se abolió esa ley y, sin embargo, quedó la costumbre de que, o digamos la tendencia que los directores y compañeros de aquellos que no llevaban uniforme los discriminaban. Entonces a esos niños y niñas no querían ir a la escuela o se sentían excluidos o incluso los directores los mandaban de vuelta a su casa. Por otro lado, hay una alta prevalencia de parasitosis intestinal que hacía que los niños y las niñas estuvieran débiles y faltaran, no iban a la escuela. Entonces, en base a ese análisis de necesidades, se propusieron dos estrategias de intervención para el gobierno de Kenia. Una era la entrega de uniformes gratuitos y otra era la entrega de medicamentos antiparásitos. Y se hicieron evaluaciones de impacto experimentales. ¿Y qué se identificó? Que la efectividad de los uniformes gratuitos era mayor a la de medicamentos antiparásitos a la hora de disminuir el ausentismo escolar. Entonces aquí ya tenemos un primer nivel de decisión. El gobierno ya puede decidir entre dos políticas para resolver el mismo problema. Sin embargo, como comentaba Alfonso, pues también es interesante hacer evaluaciones económicas. Entonces, si hacemos un ratio de costo-efectividad y hacemos el supuesto en el cual queremos mantener a los niños en promedio un año más en la escuela, vemos que debido al costo de las políticas, el costo-efectividad es diferente y aquí tenemos otro nivel de decisión. Aquí el gobierno puede decir, bueno, me cuesta en promedio mantener un año en promedio más a un niño, $141 versus a 3.27 si hacemos una política de desparasitación.
También la evidencia no solo sirve para tomar decisiones para, digamos, maximizar nuestra inversión social, sino también sirve para cambiar paradigmas. Este es un debate que se da en las organizaciones internacionales de desarrollo, que tiene que ver con si hay que cobrar o no cobrar por tecnologías y servicios de salud. Pues esto ya está un poco más resuelto, pero era un debate bastante vívido por estas instituciones. A favor de cobrar, las instituciones que mantenían esta postura decían que si nosotros cobramos por los servicios o las tecnologías de salud, evitamos el mal uso. Por otro lado, si también vamos a incrementar el uso, porque si pues tú ya pagaste por algo, pues lo vas a usar, ¿no? Porque, o por lo menos esa sería la idea. Y por último, pues mejora la sostenibilidad de los sistemas de salud, pues generan ingresos. Sin embargo, hay otra postura que es en contra del pago. Entonces, si nosotros abolimos los precios, los costos, potencialmente el acceso va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues imagínense opiniones de un lado o del otro. Bueno, la forma de resolverlo es con evidencia. Entonces, aquí les presento 6 estudios que fueron evaluaciones de impacto realizadas por académicos de la red de IPA, en la cual pueden ver los resultados en la sensibilidad de la adopción en función al precio. En el eje de las Y pueden ver los niveles de adopción, en el eje de la X los precios. Las tecnologías de salud que se evaluaron fueron pastillas desparasitadoras, jabón, desinfectante de agua y mosquiteras. Y se evaluó en Kenia, bueno, en África, en varios países y en Asia. Y bueno, ¿qué pueden observar? Que a medida que aumentan los costos, los precios, la adopción disminuye. Entonces, bueno, aquí ya el debate ya no se torna en si cobrar o no cobrar va a aumentar la adopción o no. Ya sabemos que cobrar va a disminuir la adopción. Ahora el debate se centra en sostenibilidad y principios, ¿no? Si tú quieres dar cobertura universal, quizá no deberías cobrar, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, lo que nos permite tener evidencia sobre la efectividad de políticas públicas es hacer asignación de recursos basadas en evidencia para extender las intervenciones más costo efectivas. Tengo varias opciones y la más costo efectiva, ahí puedo poner mi inversión. También podemos innovar testeando nuevas ideas, probando nuevas ideas para solucionar problemas de política o validando antiguas ideas que por inercia o creencia se mantienen. Y potencialmente podemos mejorar procesos políticos. Entonces, en un debate político donde se cruzan opiniones y el mejor argumentador es el que va a ganar, la evidencia permite derivar el debate político hacia principios y alejarlo de opiniones de si algo funciona o no funciona. Entonces ya no se convierte en quién argumenta mejor, sino cuál es el principio que queremos seguir, ¿no? Pero claro, entonces la evidencia parece interesante, parece un elemento que podría ser de utilidad para la política pública, pero hay una paradoja, que es el uso escaso de la escasa evidencia. Es decir, se genera poca evidencia sobre efectividad de políticas públicas y la poca evidencia que se genera no se usa. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y yo les quiero dar un ejemplo de Perú. Es de otro sector, pero creo que es interesante y que va a traer oportunidades también en salud. Entonces, en el 2016 el Ministerio de Educación lanzó Minedulab, que es un laboratorio de innovación de política educativa. Esto lo lanzó el antiguo ministro Saavedra y nosotros estuvimos trabajando junto con nuestros socios estratégicos, el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, que es una red de académicos del MIT, en la generación de este esquema. ¿En qué consiste Minedulab? Básicamente, su estructura es un equipo de apoyo de investigación, que son 3 personas, que está inserto en la Secretaría de Planificación Estratégica, la SP. Este equipo de apoyo a la investigación hace alianzas con investigadores externos, ya sean internacionales o nacionales, y para generar pilotos de política que respondan a necesidades del sector. Y el Minedulab está asesorado por un directorio de investigación,
que son 3 académicos nacionales e internacionales, que proveen dirección sobre qué preguntas son pertinentes desde el punto de vista académico. Las características de este laboratorio es que solo hacen evaluaciones de impacto experimentales, RCTs, y usan datos secundarios, o sea, datos administrativos. Esto les permite generar evidencia de forma muy bajo costo. Su enfoque no es solo en política educativa, sino también se enfocan en la mejora de la gestión del sistema. Y lo interesante del laboratorio es que busca la intersección entre la prioridad política y el interés académico. En esa intersección producen 2 productos principales: políticas efectivas, que son útiles para las prioridades del sector, y evidencia o un bien público para que la academia, los investigadores y otros países aprendan sobre qué funciona y no funciona. El ciclo que sigue Minedu Lab es este. Entonces, básicamente lo que hacen es diagnosticar la problemática. Este equipo de 3 personas se reúnen con las diferentes unidades implementadoras de política del Minedu. Por ejemplo, la unidad de primaria, la unidad de secundaria, el programa de mantenimiento de escuelas, etcétera. Diagnostican problemas y se vinculan a académicos internacionales para diseñar soluciones que son implementadas a nivel de piloto y evaluadas de forma experimental usando la data administrativa. En base a los resultados se toman decisiones, que puede ser llevarlo a escala, a política nacional, o volver a iniciar el ciclo porque el resultado no fue el deseado o simplemente se quedó en un aprendizaje. Entonces les quiero mostrar 3 ejemplos de cómo Minedu ha mejorado su política. El primero tiene que ver con un programa de mantenimiento que tiene el Minedu para mejorar la infraestructura de las escuelas. Resulta que ese programa no es ejecutado, tiene que ser ejecutado por los directores, pero no todos los directores lo ejecutan. Entonces, el Minedu está interesado en cómo motivar a los directores para que lo ejecutaran. Y lo que se hizo es, buscando una estrategia costo efectiva, se diseñó una campaña de mensajería de texto que mandaba diferentes mensajes a los directores basados en la teoría de la economía del comportamiento para motivarles a ejecutar. Bueno, esa campaña de mensajería de texto hizo que aumentara en 4 puntos porcentuales la declaración del gasto, que es como un proxy al nivel de ejecución. Pues entonces yo declaro cuánto he gastado y eso es un proxy. Por cada 10 céntimos de sol invertido, el retorno era de 880 soles declarados. Y esto está siendo escalado, bueno, ya ha sido escalado por el Minedu como política nacional. Entonces ha cumplido todo el ciclo de aprendizaje. En la segunda intervención tiene que ver con otro problema que enfrenta el sector, que tiene que ver, que es la deserción escolar. Lo que hicieron Minedu Lab y el conjunto de investigadores que están mencionados ahí fue una telenovela de 3 capítulos que se proyectaba en las aulas de las escuelas en la hora de tutoría. Y esa telenovela informaba sobre los retornos sociales, económicos y los caminos para la financiación en la educación a los niños y niñas de primaria y secundaria. Solo proyectar 3 videos hizo que disminuyera 17% la deserción escolar a 2 años, que es como lo mide el Minedu, ¿no? En 2 años seguidos. Y esta política ya está siendo escalada a nivel nacional también. El último ejemplo se llama Expande tu mente o Growth Mindset. Y esta intervención tiene que ver con cómo las niñas y los niños se autolimitan. La idea es que el Minedu probó una intervención en la cual entregaban una cartilla informativa a los niños y a las niñas diciéndoles que la inteligencia es maleable, que mientras más te esfuerzas, más inteligente puedes ser. Básicamente la cartilla se leía en el aula y luego se comentaba con el docente, escribían una carta a alguien que era importante para ellos, explicándoles la idea de la cartilla y ahí acababa la intervención. Bueno, solo hacer eso hizo que aumentara en 0.15 desviaciones estándares los resultados de matemáticas en la ECE, que es la evaluación censal de estudiantes. Y el costo promedio unitario de esta intervención es 0.65 soles por niño. Y esta también está siendo escalada a nivel nacional.
Entonces, este esquema es prolífico a la hora de generar evidencia y articularla con la toma de decisiones, y ya están haciendo pues todas estas evaluaciones que ven acá. Estas son las que se terminaron, las que están en proceso y las que están generándose. Los beneficios de un esquema de este tipo es que permite mejorar la política mediante la experimentación a un muy bajo costo, ya que no levanta data, usa la data secundaria, y además no interrumpe las políticas. La política principal sigue implementándose, pero puedes hacer ajustes a esa política para ir mejorándola. Además posiciona, la segunda ya la he mencionado, la tercera posiciona a Minedu como un ministerio de gestión moderna. Este laboratorio es el primero de su tipo en la región, pero no es el único, ya les voy a mostrar otros. Y además genera un bien público. La evidencia sobre política educativa no es solo útil para el Minedu, sino para la comunidad educativa regional y mundial, y además para la ciencia. ¿Cuáles fueron los factores de éxito en nuestra interpretación de este modelo? Primero, que hubo un apoyo político importante. El secretario de Planificación Estratégica de aquel momento era Juan Pablo Silva, y él estaba muy alineado con esta visión, y posteriormente fue Jorge Mesinas, que también estaba muy alineado con esta visión, y ellos dos fueron fundamentales para empujar esta idea dentro del ministerio. También el posicionamiento institucional de la unidad. La unidad está posicionada en la Secretaría de Planificación Estratégica, que maneja los recursos y el acceso a los datos del ministerio. Entonces tienen la capacidad de hacer evaluaciones usando esa data, pero también tienen la capacidad de hacer que las cosas sucedan, porque controla el presupuesto. La pertinencia de los resultados. Lo interesante de Minedu Lab es que solo trabaja en la intersección de la prioridad política con la pertinencia académica. Eso consigue que los resultados sean de interés, o sea, la colaboración sea de interés para los académicos y para los hacedores de política. La oportunidad de los resultados. El hecho de que usa los datos administrativos existentes hace que los ciclos de innovación sean bastante rápidos, 6 meses, 3 meses, 1 año, y con eso responde a las prioridades políticas que, como ustedes saben, son inmediatas. Y finalmente, baja inversión aumentando la factibilidad. La inversión que hizo el Ministerio de Educación para crear esto fue mínima. O sea, son 3 personas y usan la data existente. Los recursos externos, los investigadores traen sus propios recursos externos, ya sean fondos de investigación que ellos tienen o simplemente ad honorem. Entonces, como les decía, es el único de sus características en su región, pero no es el único en Perú. Entonces, hace 1 año, creo que fue más o menos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social anunció el lanzamiento del AINI-Lab, que es un esquema similar al Minedu Lab, pero que va a estar inserto en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este laboratorio está todavía en desarrollo, está generando sus primeras ideas y esperamos que en el siguiente año ya empiece a producir evidencias sobre la efectividad de sus intervenciones. Y bueno, para terminar, solo alentarles que en salud hay una oportunidad muy grande de replicar este tipo de esquemas. Primero, que hay una gran variedad de sistemas de información. Pues ya Alfonso nos mencionó todos los que había. Además, hay muchas oportunidades en salud de mejorar los indicadores a través de intervenciones costo-efectivas. Pues uno de los grandes problemas es que la tecnología está ahí, pero no se usa, ¿no? Hay problemas de adopción, de adherencia, etcétera. Todo eso tiene que ver con el comportamiento del ser humano, y estos comportamientos son susceptibles de cambiarse de forma costo-efectiva. Entonces, áreas a explorar, pues se puede explorar en la mejora en la gestión del MINSA de salud, por ejemplo, trabajar en la mejora de procesos, en la motivación de personal, etcétera. Y en políticas de salud, pues adherencia al tratamiento, estrategias de prevención, con enfermedades con enfoque en enfermedades no transmisibles o no contagiosas. Y ese es el camino por donde nosotros vamos a estar trabajando este año, y nos gustaría explorar socios ahí. Pues muchísimas gracias, y si tienen cualquier consulta, pues me dejan saber. Muchísimas gracias por esta exposición muy ilustrativa.